Lo dijo en la primera hora. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Evidentemente hay que seguir explorando y generando reacciones a partir de este decreto ejecutivo, acuerdo ministerial, perdón, no es decreto ejecutivo, acuerdo ministerial, emitido por parte del Ministerio del Trabajo. Ese acuerdo ministerial que se conoció el último fin de semana, lo que hace es, en teoría, regular los salarios del sector público del nivel jerárquico superior, que son 10 escalas, que empieza desde la escala 10, que es la más alta, donde está el salario del presidente de la República, y luego pues aparecen 9 escalas adicionales, el salario de la vicepresidenta, los ministros y ministras de Estado, viceministros y viceministras, subsecretarios, etcétera. Son el nivel jerárquico superior. Yo generé ayer un comentario crítico en ese sentido, porque en realidad conceptualmente no me parecía ninguna novedad, no me parece ninguna novedad lo que se ha presentado. ¿Qué decías? Porque ya ha existido regulación en ese sentido. Desde el 2008, Belkis. Desde el 2008. Incluso el acuerdo ministerial cita el mandato constituyente número 2 del año 2008, para que más o menos tengan una idea. ¿Qué piensan los servidores públicos en torno a este rubro? Le quiero agradecer a Miguel García Falconí, que está conectado con nosotros a esta hora de la mañana. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y además ha sido presidente de la Federación de Servidores Públicos. Doctor Miguel García Falconí, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio. No sé si me escuchan bien. Le estamos escuchando bien. ¿Usted nos escucha bien, doctor? Sí, ninguna novedad. Perfecto, la conexión. Perfecto, bien con el internet. A ver, doctor, ¿qué opina usted sobre este acuerdo ministerial? Partamos desde lo general para ir particularizando luego algunos elementos. Tenga la bondad. Es de conocimiento público, al menos los que trabajamos en el sector, que existe un sinnúmero de funcionarios, especialmente de empresas públicas e inclusive del gobierno central, que pese a que existe una prohibición expresa en una ley orgánica, no en el acuerdo ministerial, ley expresa, una ley orgánica emitida en el registro oficial 294 del 10 de octubre del 2010, o sea, hace 14 años, Fabricio, está prohibido que cualquier funcionario público que trabaje a cualquier título en el sector público gane igual o más que el presidente. Sin embargo, en estos 14 años hay un sinnúmero de personas que ganan más que el presidente y nadie ha dicho nada. Los ministros de trabajo se han hecho de la vista gorda, y hablo de los ministros porque, de acuerdo a la ley y a la Constitución, es el Ministerio de Trabajo el órgano rector en materia de remuneraciones. Esa parte hay que saludar lo que ha hecho la ministra actual. Identificar con nombres y apellidos que existen casos de violación flagrante de esta norma que impide que se gane más. Como usted lo ha dicho, no es una novedad. La novedad es que se diga que sigue existiendo esto, pero lo que nos ha llamado la atención es que luego que identifica que hay gente que está violentando la disposición legal, no se disponga a la Contraloría que les haga devolver lo que han estado recibiendo en exceso. Eso hubiera sido notable. Doctor, buenos días, bienvenido nuevamente, le saludo a Belkis Sánchez. Cuando hablamos de una aparente violación flagrante, ¿nos referimos puntualmente, por ejemplo, a empresas públicas? Hay un poco la duda que surgía el día de ayer cuando se conoció de este acuerdo ministerial, es si esto que ha sido decretado en este caso por el ministerio aplica también para el régimen de empresas públicas. Claro que sí. Cuando se dictó la norma de la que hago referencia, la Ley Orgánica de Servicio Público, el 10 de octubre del 2010, en el artículo 3 se establece el ámbito de aplicación de esta ley. Y dentro del ámbito de aplicación de esta ley están las empresas públicas. Y por si acaso alguien diga que hay alguna salvedad por ahí, no. El artículo 229 de la Constitución de la República expresa que todos los que trabajamos en el sector público somos empleados públicos y que en consecuencia a cualquier título que trabajemos tenemos que someternos a las leyes que rigen talento humano y remuneraciones.
Doctor Miguel García Falconi, ahora, en la práctica, usted ha saludado este acuerdo ministerial, pero en la práctica, ¿es aplicable? A ver, yo entiendo que es aplicable para las entidades del gobierno central, muy probablemente lo aplicarán para el caso de las funciones del Estado, la función legislativa, etcétera, pero ¿qué pasa con las empresas públicas, doctor? Yo creo que esta es tal vez la arista más controversial. ¿Qué va a pasar con las empresas públicas, doctor? Usted me pregunta, Fabricio, si es aplicable. Claro que es aplicable. Si usted me hubiera preguntado, ¿usted cree que van a aplicar las empresas públicas? Yo le diría, claro que no. Es aplicable, pero van a ser... Pero ¿cómo lo van a hacer? Mi pregunta es, sí, usted dice si es aplicable. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se lo puede hacer? Usted, Fabricio, está fungiendo de gerente de una empresa. Uh-huh. Usted es empleado público de acuerdo al 229. Usted sabe que existe una norma legal y si no sabe tampoco eso le excluye de responsabilidad que impide que ningún funcionario público gane más que el presidente. Usted como gerente empieza a recibir un emolumento de $12,000 mensuales y deja pasar, pese a que sabe y el financiero sabe que usted no puede ganar más que el presidente. Pasan los años o pasan los meses, en este caso del gobierno de Noboa, viene la ministra y dice, nadie puede ganar más que el presidente. Perfecto. El financiero lo que tiene que hacer, acatando la disposición del 039, lamento, pero este es el techo que ha fijado la escala de la jerárquica superior. Pero lo que deberían decir también es, lamento, pero vamos a tener que hacer un convenio de pago para que nos devuelva lo que de manera ilegal le hemos estado pagando en exceso. Eso no va a pasar. No va a pasar. Van a decir que no aplica a la empresa, que no tiene efecto retroactivo, que son derechos adquiridos. Ya ha habido esos intentos y no se ríe. Y además, Fabricio, en el artículo 4 del acuerdo ministerial se le otorga al señor presidente de la República la opción de excepcionar. Eso le iba a decir, doctor. Justo eso le iba a decir. El artículo 3 del acuerdo ministerial señala que en el marco de las atribuciones previstas en el artículo 4 del mandato constituyente número 2, el presidente de la República suscribirá el acto administrativo correspondiente que autorice por excepción los cargos de los servidores públicos que por razones de interés público deban percibir una remuneración mensual unificada mayor a la correspondiente al grado 10 de la escala de remuneraciones mensuales unificadas comprendidas en el nivel jerárquico superior, para lo cual se requerirá informe de la entidad pública que justifique la excepcionalidad y su validación por parte del Ministerio del Trabajo, así como el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el caso de las empresas públicas, las mismas deberán adjuntar un informe de justificación de la disponibilidad de recursos para tal fin. Y el 4 dice, para el caso de las empresas públicas, el directorio de cada empresa emitirá el acto normativo que corresponda a fin de que las remuneraciones mensuales unificadas del personal que desempeñe funciones en los procesos adjetivos o gobernantes se sujeten a los valores determinados en la escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas del sector público expedida por el ente rector del trabajo. Pero en el 3 deja abierta la posibilidad de que mañana o pasado, si se necesita un profesional, porque esa inquietud también es válida, me parece, doctor. Válida. Si se requiere un profesional que tiene un PhD, que seguramente tiene no sé cuántas maestrías y doctorados, y el hombre es un especialista en petróleos, y ha trabajado en Kuwait, y ha trabajado en los Emiratos Árabes, un ecuatoriano, digo, y se lo quiere traer acá para que dirija Petroecuador. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Es muy probable que se necesite pagarle más el techo de los $5,000, doctor. ¿Tiene lógica eso? Claro que tiene lógica, si es que es excepción. Pero los que trabajamos ya más de 3 décadas en el sector público sabemos que hay padrinazgos, compromisos políticos, amigos, connados y agnados, y la excepción, Fabricio, se convierte en regla. Uh-huh. En consecuencia, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Usted dice bien que hay gente que tiene virtudes, que es necesario reclutarles para que funcione bien el Estado. Ha dicho PhDs, de experiencia, etcétera. Solo con que consigan PhDs o un poquito menos de PhD, pero que sea probado, que es honrado, ya debería ganar un poquito más y tomarse en cuenta en las excepciones. Pero cuando se abre una puerta como excepción,
la excepción termina convirtiéndose en regla. Doctor, más allá de estos elementos contenidos en el acuerdo ministerial, hay un hecho que es cierto y lo comentábamos justamente con Fabricio previo a la entrevista, y es que, o al inicio de esta entrevista, y es que ya ha existido en el país regulación respecto del techo salarial para el sector público. En términos generales, entonces, ¿qué nos hace pensar que esta vez la norma sí se cumple? ¿Y por qué pregunto esto? Porque de la interacción que podemos ver a propósito de esta entrevista, de las reacciones que han surgido luego de este acuerdo ministerial que emitió el Ministerio de Trabajo, muchos han calificado esta decisión como una venta de humo por parte del gobierno nacional. Que han existido ya escalas salariales para la jerárquica, efectivamente es así. Con acuerdo ministerial, la última subida y techo de la jerárquica fue en el 2019. Y efectivamente puede sonar a venta de humo. Yo ayer le escuché, Fabricio, el análisis que usted hacía de el contrato, el contenido del contrato colectivo. El de CENEL. De CENEL. Que me parece una monstruosidad, doctor, perdóneme. Claro, ¿qué va a pasar en esos casos, por ejemplo? Y además me parece que es un insulto para el resto del sector público. O sea, ese para mí, y me gustaría conocer su criterio ya que usted lo menciona, termina siendo una excepción que configura esto que se llama burocracia dorada, doctor. Ese es un contrato abusivo y legal. Pero lo que no le escuché, y quiero aportar a lo que usted decía el día de ayer, Elkis y Fabricio, nada es gratis en el sector público. Nada es gratis en el sector público cuando se habla de contratos colectivos. Este contrato colectivo no se firmó por la buena voluntad y se llevaron un buen billete, tanto el gerente de turno como el secretario general del comité de empresa se distribuyeron. Y se hicieron favores comunes. Además del billete que se llevaron, a cambio de la firma, tú te callas como sindicato respecto a lo que veas, a los contratos, a los lleves, a los atracos, te callas. Y yo te doy esto. Todo es toma y daca. Cuando tuvimos una reunión con la señora ministra hace unos días como CTE, le dijimos que saludamos, que ojalá haya la energía suficiente en este gobierno para revisar estos contratos leoninos. Es una burla a la situación económica del país. Es un insulto para la situación que vive la mayoría de los trabajadores que existan estas canonjías. Pero le vuelvo a repetir, esto es producto de la corrupción. Se compran silencios de los trabajadores de esas empresas y además se llevan billete. Esa es la verdad. Doctor, le voy a leer dos comentarios que en cierta medida se contraponen para tener su lectura. De un lado, Edwin Miño Arcos nos dice, es pura propaganda este acuerdo ministerial. ¿Acaso los anteriores presidentes no sabían que había gerentes de $12,000? Y hay un artículo que vuelve a dejar a potestad de informes de la misma institución y aprobación del Ejecutivo. ¿O no se acuerdan del famoso, ese sueldo no me alcanza para los tabacos? Nos dice de un lado el oyente. Y de otro lado también nos dicen, los sueldos superiores siempre se dieron con justificación. El gerente de Petro no puede ganar nunca 4.500 ni 5.000 por un principio de competencia. Un gerente de una petrolera fácil puede estar por los $30,000. Nadie competente o que no pretenda robar va a querer meterse por ese sueldo. Todo eso ya existe y eso de hacerse los Robin Hoods luego pasa factura. No, en parte estamos de acuerdo, pero algunos vienen no por el sueldo. Señorita, algunos que entran a las empresas no vienen por el sueldo. Es superfluo lo que les paguen 5,000. Vienen a robar. Y cuando alguien viene a robar, a enriquecerse, el sueldo es lo de menos. El sueldo es lo de menos. Tiene que haber una depuración total. Y uno de los parámetros fundamentales para establecer excepciones en el pago de sueldos de más altos que el presidente debería ser que el funcionario tenga honradez probada. Y otra de las cosas que también tiene que tomar en cuenta la ministra es que no solo en las empresas públicas hay gente que gana más que el presidente. Existen dos
artículos de ley en la Ley Orgánica de Servicio Público que permiten que actuales, un director X del gobierno central, finalmente termine ganando más que el presidente. El artículo 112 y el artículo 124 de la Ley Orgánica del Servicio Público. El 112 establece, el 124, empecemos por ahí. La mayoría de los funcionarios que laboran en este gobierno no son de aquí, son de la costa, son de Guayaquil. Bajo ese argumento, presentan que están trabajando en Quito y tienen derecho, de acuerdo al 124, que se les pague un emolumento mensual de 3 salarios básicos. Esto es nada más ni nada menos que $1,380 adicionales al sueldo para ayudarles en la vivienda. Y el 112 de la Ley Orgánica de Servicio Público, o sea, es norma legal que permite estas cosas. El 112 establece una remuneración variable por eficiencia. Remuneración variable por eficiencia que solo pueden recibir los de la jerárquica superior. Esto se paga semestralmente. Y el promedio del último pago de este bono de eficiencia solo para la jerárquica superior fue de $7,000. Más o menos entonces 1,000 mensuales de eficiencia más 1,380 de el bono por vivienda. Solo en eso están $2,300 adicionales a lo que ganan. Un director de $3,200, con esto ya le supera al presidente de la República. Claro, dicen para efectos de cálculo que lo que se le paga al pobre funcionario para ayudarle a la vivienda y por lo eficiente que es, eso no se debe tomar en cuenta como remuneración mensual unificada. Todas estas trampas generan este dislocamiento en el sector público. En cambio, el sueldo, la escala de sueldos de la tropa, de los funcionarios públicos que trabajamos en el gobierno central, está congelado desde hace 2 años. 12 años, perdón. Ni un solo centavo. Todos los incrementos que se han dado es en la jerárquica superior y en los funcionarios que trabajan en las empresas públicas. Esa es la realidad del sector. Doctor, finalmente, y usted mencionó el tema de CENEL, que lo comenté ayer, hubo una investigación publicada el año pasado en el portal GK, elaborada por los periodistas María Sol Borja Jaramillo y Fausto Yepes Troya, que revelaba estas distorsiones que usted también ha criticado, e insisto, no es todo el sector público, pero esta excepción lamentablemente termina afectando la imagen del sector público. Pero ¿qué hacemos con los contratos colectivos? Con este en particular, en medio de lo que estamos hablando, ¿se puede esto modificar? ¿Se puede cambiar? Entiendo que en el caso de este contrato colectivo de CENEL incluso hubo alguna decisión judicial que les favoreció. ¿Qué hacemos con este tipo de contratos colectivos, doctor? No es de excepción, Fabricio. No es solo CENEL, es SELEC, es Petro, algunas empresas. Eso tiene que revisarse. Tiene que revisarse. Porque la argumentación que se haga respecto a que son derechos adquiridos, eso no tiene validez alguna. Los derechos que deben respetarse son los derechos que han sido adquiridos de manera legal. Se debe respetar los contratos colectivos que han cumplido con todas las disposiciones legales. En el caso del contrato colectivo que hablamos, no tenía informe del Ministerio de Finanzas. Y es más, un informe favorable. Es más, en el informe que hizo Finanzas decía de que ciertas cláusulas que estaban contempladas en la propuesta del contrato colectivo eran ilegales, que no podían aprobarse. Y pese a ello, en contubernio con algunas autoridades del Ministerio de Trabajo de ese tiempo y fundamentalmente con el contubernio cotizado del gerente de ese tiempo, se firmó el contrato colectivo y se distribuyeron las ganancias entre patrono y trabajadores. Doctor Miguel García, gracias por el tiempo, por sus aportes, por sus reflexiones. Usted es un conocedor de la materia y ha estado largamente vinculado durante más de 3 décadas, como bien lo recordaba, al sector público y también a la dirigencia de los servidores públicos. Le envío un abrazo a la distancia, doctor, muy amable. Abrazo reciprocado, Fabricio. Muchas gracias. Muy gentil a Miguel García Falconi, quien es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y también ha sido presidente de la Federación de Servidores Públicos, con este tema que
dice el doctor, el acuerdo ministerial es lo correcto. Yo sostengo que esto no es nuevo, pero habrá que ver cómo se aplica en la práctica y que no se constituya una venta de humo. Y por cierto, lo abordó también el doctor García, que fue parte del comentario del día de ayer, el tema de estos contratos colectivos que no se compadecen con la realidad económica del país, donde hay lamentablemente servidores públicos de primera, de segunda y de tercera. Hay unos privilegiados que aunque tengan un sueldo bajo se benefician de una serie de canonjías, bonificaciones, etcétera, de terror, que lo habíamos comentado el día de ayer en nuestro espacio. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.